Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos al tercer vídeo de nuestra serie de análisis de las cartas de jugador del ciclo de Dunwich. Como es habitual, en este tercer vídeo hablaremos de las cartas de clase rebelde. Debo decir que tengo muchas ganas de hacer este vídeo en particular, porque la clase rebelde en este ciclo es muy poderosa, tiene muchísimas cartas muy interesantes. Lo cual yo creo que es intencionado, es deliberado, ya que en la caja básica yo creo que se quedaron un poco cortos con la clase rebelde. Sí, hay algunas cartas magníficas como Escurridizo, Leo de Luca, Puñalada por la espalda. Sí, pero la sensación que daba la clase en general era un poquito floja, ¿no? Por ese motivo yo creo que se esforzaron mucho en hacer cartas muy poderosas aquí en Dunwich, en clase rebelde. Y en ese sentido yo creo que se pasaron un poco de la raya, ya que muchas de las cartas que veremos hoy han tenido que terminar en la lista tabú por ser demasiado poderosas. Así que vamos ya a por ello. Comenzamos con la carta Coraje Líquido. Apoyo coste 1 con un icono de voluntad. Entra con 4 suministros y podemos gastar una acción y un suministro para elegir un investigador en nuestro lugar y curarle un punto de horror. Después, ese investigador debe testear voluntad 2. En caso de éxito, ese investigador se curará un horror adicional. En caso de fracaso, ese investigador tendrá que descartarse de una carta al azar de la mano. Como siempre digo, yo no soy fan para nada de cartas de este estilo. Es la típica carta de curación ineficiente. Tipo primeros auxilios, textos médicos y similares. Si bien lo que hace está bien, porque curarse horror o daño en textos médicos, primeros auxilios, está bien, la carta es demasiado lenta porque cuesta múltiples acciones. Cuesta una acción jugarla y luego siempre que la actives debes gastar una acción más. Así que al final gastas un montón de acciones y el efecto curativo para mí no compensa la cantidad de acciones que gastas. Además, esta carta tiene para mí un segundo problema. Es que pensad a qué investigadores les puede ser útil esto. Lógicamente, esta carta le interesa a investigadores que tengan una cordura baja, que les interese curarse horror. Lamentablemente, aquellos investigadores con cordura baja, por lo general también suelen tener una voluntad baja. Pensad, por ejemplo, en Malasombra O'Toole, ¿no? Tiene una cordura muy baja y una voluntad patética. Así que con esta carta, si bien se curará un horror, tendrá muchos números de fracasar esta prueba y tener que tirarse de una carta de la mano. Yo te diría que la única investigadora a la que esta carta podría ser útil es a Zoe Samaras, porque Zoe tiene una cordura baja, pero una voluntad muy sólida, así que con Zoe yo creo que sí podría funcionar. Podría llevarla ella misma, porque recordad que tiene acceso a 5 cartas fuera de clase, o bien podría llevarla a un compañero de equipo que la quisiera asistir, ¿no? Así que en sí la carta no me gusta prácticamente nada porque es la típica carta de curación ineficiente. Cuesta múltiples acciones y por eso no me gusta. Puede tener cabida con ciertos investigadores y en ciertos equipos, tal vez como soporte en un rebelde en rol de soporte, pero bueno, en general, como digo, la carta no me gusta nada porque es muy lenta y cuesta muchas acciones en relación al beneficio que nos aporta. Luego tenemos improvisar sobre la marcha, evento coste 1, iconos de intelecto y de agilidad, carta rápida que jugarás cuando un enemigo fuera a aparecer en tu lugar. Esta carta te mueve inmediatamente, te desplaza inmediatamente a un lugar conectado. Aclara que el enemigo sigue apareciendo en el lugar anterior. A ver, lo que hace está bien, porque tienes una carta que te da un movimiento gratis sin gastar acción. Igual que el atajo, igual que el Pathfinder. Por ello, lo que hace está bien. El problema es que solo puede jugarse en respuesta a la aparición de un enemigo en nuestro lugar. Y si bien esto es algo que en estrategias con investigadores que les interese huir del peligro, o sea, no enfrentarse a enemigos, sino huir de ellos, pues podría estar bien. Lo que ocurre es que dejar atrás un enemigo no suele ser buena idea la mayoría de veces, porque ese enemigo te podría seguir molestando. Por ejemplo, podría darse el caso de que el enemigo aparezca en un lugar que sea importante, bien porque sea céntrico, bien porque sea importante en el escenario, básicamente en caso de que sea un lugar
al que sepas que después tendrás que volver. Tendrás que enfrentarte al enemigo igualmente. Así que esta carta no da una solución permanente. Y en caso de que el enemigo sea cazador, pues igual te va a perseguir y seguirá siendo un problema, ¿no? Por tanto, si bien lo que hace la carta está bien, no es una solución al problema del enemigo la mayoría de veces. Sí que te puede dar un poco de aire, te puede dar tiempo en caso de que te pille sin estar preparado para enfrentarte a él, pero no, como digo, no es la mejor solución a los problemas. Si bien la carta está bien, porque es una carta que te deja moverte sin gastar acción y puede encajar en caso de que tu investigador tenga una estrategia de huida, como digo, el hecho de huir de los enemigos y dejarlos atrás no siempre es la mejor solución o no siempre es algo que sea realmente útil, porque ese enemigo podría seguir molestando en el futuro. Luego tenemos doble o nada, carta de habilidad con un icono comodín, tiene un máximo de una copia por prueba de habilidad y dice que dupliques, que dobles la dificultad de la prueba. Y en caso de que tenga éxito, resuelve el efecto del éxito de la prueba 2 veces. Es decir, estás clonando el efecto del éxito de la prueba. Por ejemplo, si esto lo usas para combatir un enemigo a pelos, sin daños extra, pues en vez de un daño harás 2. Que la usas para investigar, pues en vez de una pista encontrarás 2. Igualmente, hay que decir que esta carta combina con otros efectos y con otras jugadas. Si, por ejemplo, la combinas con un golpe brutal, un ataque que pegue 2 daños, pues entonces pegarás de 4 daños en vez de 2. Que la combas con una deducción, pues en vez de 2 pistas podrás encontrar 4. Que la combas, por ejemplo, con una puñalada por la espalda que pega por 2 daños extra, pues pegarás por 4 daños extra y también clonarás el daño original. O sea, en vez de por 3, pegarás por 6 daños. En sí, esta carta es una carta de combo, una carta que utilizas para hacer combinaciones explosivas, y el potencial que tiene es tremendo. Puede hacer auténticas barbaridades. Por ejemplo, la ya mencionada combo con la puñalada por la espalda te deja pegar por 6 daños con solo una jugada. Lo cual, si bien es una prueba difícil de pasar porque tienes que duplicar la dificultad de la prueba, pues lo que hace es una auténtica burrada, ¿no? Es una carta, como digo, que está pensada para hacer combinaciones, combos explosivas, ¿no? Esta carta, si la intentas jugar con normalidad, entre comillas, o sea, sin intentar hacer una combo explosiva, el riesgo que implica es demasiado grande. Una carta que usas solamente para hacer este tipo de combos. Cuando la juegas, solo pueden ocurrir 2 cosas. En caso de éxito, pues rompes el juego, porque las combinaciones que logras son auténticas burradas, auténticas bestialidades. Y en caso de que falles, pues el fallo es catastrófico, porque generalmente al duplicar la prueba, la dificultad, de la prueba, esto te fuerza a tener que soltar un montón de iconos, a aumentarte muchísimo la habilidad de modo puntual. Así que si fracasas, has tirado un montón de recursos a la basura. Por tanto, es una carta muy extremista. O rompe el juego o te destroza por completo, ¿no? Es una carta cuyo nivel de potencia es una auténtica bestialidad. Realmente el techo de la carta, las combinaciones más explosivas que pueden hacer son tan bestias que rompen por completo el juego. Por ese motivo, esta carta ha sido incluida en la lista tabú. De hecho, en la última versión de la lista, esta carta ha sido prohibida. Esta carta no se puede utilizar en caso de que juguéis con la lista tabú. Está prohibido utilizarla. Lo cual, pues lógicamente da que pensar respecto al nivel de potencia que tiene la carta. En versiones anteriores de la lista, yo creo que intentaron matizarla, intentaron limitar su nivel de potencia, pero finalmente no les ha quedado más remedio que directamente banear la carta, prohibir la carta. Ha sido la única carta de toda la historia del juego que ha sido prohibida. Lo dicho, porque el potencial que tiene es tan bestia que llega a hacer combinaciones que considero que rompen el juego. A mí esta carta nunca me ha gustado porque no soy fan de las barajas de combo, no soy muy fan de las barajas que intentan hacer jugadas puntuales explosivas como esta, ¿no? Un ataque por 6 daños y cosas por el estilo. Son cosas que a mí en particular no me gustan, así que la carta
de un modo o de otro no me gusta. Igualmente tampoco la jugaba mucho porque no me gusta hacer este tipo de combinaciones tan explosivas o cartas. Es que la carta solamente vale para eso, vale para hacer combos y por eso pues no me gusta. Igualmente lo he dicho, está prohibida, así que la gente que juega con los tabúes ya no tiene siquiera que pensar en ella. Luego tenemos la carta Contrabando, evento coste 4 con iconos de voluntad y de intelecto. Dice que elijas un apoyo controlado por un investigador en tu lugar. Dice que dupliques la cantidad de fichas de munición o de suministros en ese apoyo. O sea, es una carta que tiene el potencial de aumentar la cantidad de municiones o suministros en un apoyo. La pega es que es cara, es que es muy cara, cuesta 4 recursos. Así que más os vale amortizarla, más os vale que cuando la juguéis consigáis meter una gran cantidad de municiones o de suministros. Lógicamente, cuando la juguéis, elegid un apoyo que ya de por sí, que ya tenga muchas fichas de munición o de suministros, ya que lógicamente cuantas más fichas tenga, el efecto de multiplicarla por 2, pues lógicamente será mayor, ¿no? De hecho, la carta es cara, así que es muy importante que la amorticéis bien. Yo, por lo general, únicamente la veo en equipos de 3 o de 4 investigadores, ya que ahí los mazos tienden a especializarse bastante más, ¿no? Y ahí el rebelde generalmente suele tener un rol de soporte. Sueles tener un investigador centrado en combatir y otro en buscar pistas. Y luego el rebelde es un poco más un líbero, ¿no? Está un poco en una posición que está haciendo un poco lo que puede, un poco a su aire, intentando echar un cable a los compañeros de equipo. Esta carta podría ser jugable para asistir, por ejemplo, al guardián que está jugando con el arma lanzarrayos o cartas similares. Intentad, a poder ser, jugar esta carta cuando el apoyo tenga, como digo, muchas fichas, para así amortizarla, porque es muy cara y muy ineficiente. Únicamente puede tener sentido en ese equipo, en un equipo que tenga muchos apoyos, que jueguen con municiones y con suministros, y que el rebelde, en un rol de soporte, pues pueda jugar esta carta para aumentar la cantidad de municiones o de suministros de modo efectivo. Como digo, la carta es cara e ineficiente. Una cosa no quita la otra. Luego tenemos Me Largo de Aquí, evento coste 0 con 2 iconos de agilidad, carta que solo puedes jugar si hay una carta de escenario en juego que tenga una capacidad de desistir. Esta carta te deja desistir directamente, te largas de aquí. Básicamente es una carta que te dejará desistir en cualquier momento y en cualquier lugar. No es rápida, así que cuesta acción, pero igualmente te deja desistir estés donde estés. La condición que te impone es que haya en juego una carta que tenga una capacidad de desistir, ¿no? Esto, como digo, con esta carta podrás desistir en cualquier lugar. Solo es necesario que tengas una opción de desistir que esté en juego, que esté visible. Aquí indico plan acto, pero bueno, si está en el plan o en el acto, esta carta no vale para nada, porque en total, si tienes una opción de desistir en el plan o en el acto, pues esta carta no hace falta, porque se pueden activar donde quieras. Esta carta pues será útil en aquellos escenarios que te fuercen a desistir y que para ello tengas que llegar hasta un cierto lugar. Si ese lugar está en juego, está visible, con esta carta podrás desistir en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, tiene otra cosa que es muy interesante, que es que el efecto de desistir pasa por encima de cualquier condición que te limite la opción de desistir. Lo digo porque se podría dar el caso de que el escenario te dé una opción de desistir, pero que sea condicional, que dependa de un cierto factor. Por ejemplo, podría mandarte, puedes tener una capacidad de desistir en caso de que tengas 5 o más cartas en mano, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Esta carta te dejaría desistir sin falta de tener esas 5 o más cartas en mano, además de poder hacerlo desde cualquier lugar. Es una carta cuyo uso es muy puntual, pero que en ciertos escenarios que te exijan desistir para avanzar el acto, pues puede ser una especie de salvavidas. Lo que ocurre es que tampoco es tan frecuente. No hay tantos escenarios donde se te pida desistir. Lógicamente, esto me es imposible hablarlo sin hacer spoilers.
porque por motivos lógicos, ¿no? Pero bueno, en ciertos escenarios, yo diría que todas las campañas tienen mínimo un escenario que tienes que terminar desistiendo. En esos escenarios, pues esta carta puede ser útil. Lo que ocurre es que en el resto de escenarios, pues lógicamente no te sirve de absolutamente nada. Solamente sirve en caso de que tengas que desistir. Luego tenemos Lobo Solitario, un apoyo coste 1 con un icono de agilidad al límite de una copia por investigador en juego, y nos aporta una capacidad de reacción. Cuando tu turno empiece, si no hay ningún otro investigador en tu lugar, puedes ganar un recurso. Básicamente esta carta es un motor generador de recursos que te genera un recurso por ronda siempre y cuando empieces el turno estando solo. Es decir, que no haya ningún otro investigador en tu lugar. Es de cajón que esta carta en True Solo es brillante, porque en True Solo solo estás tú, no hay ningún compañero de equipo que pueda impedir que esta capacidad dispare, ¿no? Igualmente, debo decir que esta carta también es jugable en multijugador y ahí también la he visto brillar bastante. Simplemente te implica jugar de un modo muy concreto, te implica asegurar que tu investigador rebelde se encuentre solo al inicio de su turno, que como digo, tampoco es algo tan complicado, ¿no? Esta carta yo considero que se amortiza a partir de 4 activaciones. Esto lo digo en base a la comparación con la carta de referencia de generación de recursos, ¿no? Que es el hijo de emergencia. Evento por 0, gano 3 recursos. Para que esta carta nos iguale la cantidad de recursos que nos da al hijo de emergencia, esto debe disparar 4 veces, pero considerad que nos cuesta un recurso jugarla. Por tanto, con la primera activación estamos recuperando el recurso que nos costó jugarla. A partir de ahí tendré que disparar 3 veces más para poder igualar el alijo de emergencia. De un modo o de otro, la carta es muy efectiva, es un motor generador de recursos que nos va a ganar un recurso cada ronda, lo cual es como mínimo muy interesante. Cierto es que te pide ser solitario, te pide ser independiente, pero igualmente los rebeldes ya de por sí suelen ser muy solitarios, muy independientes y funcionan muy bien cuando se encuentran solos. Por tanto, esta carta no solo brillará en True Solo, sino que también puede llegar a jugarse en multijugador. Lógicamente no disparará el 100% de las veces, pero sí que considero que es moderadamente fácil amortizarla incluso en multijugador. Luego tenemos la reacción rápida, carta de habilidad con un icono comodín, que dice que si esta prueba tiene éxito por 2 o más, después de que se resuelva, puedes tomar una acción de modo inmediato como si fuera tu turno. Esta acción es de regalo, no contaría hacia el número de acciones que puedes tomar cada turno. Esta carta, pues bueno, tiene el potencial de ganarnos una acción extra, lo cual de entrada es interesante. Te pido un margen de éxito, pero se puede hacer. Los rebeldes tienen bastante facilidad para conseguir ese margen de éxito de modo general. En particular, si la combas con jugadas estilo, por ejemplo, como las ganzúas, ¿no? Que te suman el intelecto y la agilidad, lo cual te da un margen de éxito bestial. Igualmente, esta carta es bastante fácil de malinterpretar, en el sentido de qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes hacer. En particular, da que pensar el qué ocurre cuando juegas esta carta fuera de tu turno. Por esta carta no hay nada que te impida aportarla a una prueba, hecha por un compañero de equipo. En cuyo caso podrías tomar una acción, pero hay ciertas cosas que no se pueden hacer, porque por ejemplo yo he leído que Matthew Newman ha dicho que si tú esta carta la juegas fuera de tu turno, no podrías jugar apoyos rápidos, porque por definición esos apoyos rápidos solo puedes jugarlos en tu turno. Por eso pongo aquí un interrogante, porque tampoco tengo 100% claro qué se puede y qué no se puede hacer. Es una carta que prácticamente no la he jugado, así que no lo tengo del todo claro, ¿no? Así que si hay algún espectador que sí que tiene experiencia con la carta, agradecería que nos comentara qué se puede y qué no se puede hacer, sobre todo porque eso que he leído de Matthew Newman, que ha comentado que no se pueden jugar apoyos rápidos fuera del turno al jugar esta carta, me ha dejado un poco confundido, ¿no? Así que si me lo podéis aclarar, pues lo agradezco muchísimo, ¿no? Igualmente, la carta es interesante porque tienes una carta con el potencial de ganarte una acción extra. Toda carta que te genere una acción de regalo o que lo pueda hacer, de entrada es muy sólida y debe tenerse en cuenta.
Yo siempre digo que las acciones valen más que las cartas y estas más que los recursos. La acción es el recurso más preciado del juego, así que todo lo que sea ganar una acción por la cara es muy, muy poderoso y de entrada muy, muy interesante. Luego tenemos a Joy, el rata vigil. Apoyo coste 4, iconos de intelecto y de agilidad, aliado con una capacidad de activación libre. Gastando un recurso, podemos elegir un apoyo tipo objeto de nuestra mano y jugarlo, pagando su coste. Absorbe 3 daños y 2 de horror. Básicamente es una carta que nos dejaría jugar apoyos de tipo objeto a velocidad de activación libre. Eso sí, pagando un recurso extra. Y aún así, el resto de costes que pudiera tener el objeto también deberíamos de seguir pagándolo, ¿no? A ver, la carta lo que hace está bien, tiene escudos muy buenos, sobre todo 3 de daño. Está bastante bien, el tema de que te deja jugar objetos en cualquier ventana de oportunidad, incluso fuera de tu turno, está muy bien. Lo que ocurre es que el coste es excesivo. 4 recursos para mí es excesivo, sin contar que sigues teniendo que pagar los objetos y sigues teniendo que... Bueno, y tienes que pagar un recurso extra, además. Si bien lo que hace es interesante, para mí el coste es demasiado elevado como para que valga la pena. Es una carta que he intentado jugar alguna vez, pero siempre la he considerado muy, muy poco eficiente. Cuesta para mí demasiados recursos en relación a lo que hace. Aporta buenos escudos, sí, pero para mí es demasiado cara para que valga la pena, ¿no? Con esto pasamos ya a las cartas de nivel mayor de 0. Comenzamos con el matón a sueldo. Apoyo coste 1, nivel 1, con un icono de combate aliado que nos da un +1 de combate permanente. Luego tiene obligado, al final del mantenimiento, debes elegir entre pagar un recurso o descartar este apoyo. Absorbe 3 daños y 1 de horror. Esta carta, en apariencia, tiene una relación calidad-precio extraordinaria. Fijaos, por un recurso, un aliado que os da un +1 permanente de combate y escudos de 3 daños y 1 horror. Aparentemente por un recurso. ¿Qué ocurre? Que en la práctica esto cuesta bastante más, porque hay que pagar un recurso al final de cada ronda. Así que al final acabaréis pagando un montón de recursos. Yo, por ejemplo, esta carta la comparo con el policía raso, que es un coste 4 y nos da el mismo bufador, el mismo plus de permanente de combate por 4 recursos. Así que este aliado, después de 3 rondas, nos acaba costando lo mismo que el policía raso. El escudo de horror es mucho menor y no nos da la opción de sacrificarlo por el daño directo. Así que el hecho de que haya que pagarle cada ronda, pues le quita algo de gracia. Puede estar bien en personajes rebeldes que quieras que combatan o que se especialicen en combate, o en rebeldes que puedan necesitar este escudo de daño, pero por lo general los combatientes no suelen precisar de escudos de daño, suelen tener ya una resistencia buena de base, así que es complicado encajar esta carta en los mazos, ¿no? Puede ser interesante en rebeldes que quieran combatir, y aún así al final acaba siendo muy caro. Tenéis que aseguraros de generar muchos recursos para poder amortizarlo. Por ejemplo, si queréis jugarlo, por ejemplo, con Jenny y queréis una Jenny combatiente, pues podría estar bien porque Jenny genera recursos de sobra para poder pagarlo, pero igualmente yo creo que acaba resultando más caro de lo que pueda aparentar. Aunque este número 1 de aquí sea goloso, en la práctica es mucho más, ¿no? Así que pero no es una carta que... Bueno, yo la he intentado jugar y al final acaba resultando demasiado cara desde mi punto de vista. Luego tenemos adaptable, apoyo permanente nivel 1, carta que empieza cada partida en juego y que es intocable. Dice que entre partidas de una campaña, entre escenarios, puedes intercambiar hasta 2 cartas de nivel 0 de tu mazo por el mismo número de cartas de nivel 0 de tu colección. Igualmente aclara que tienes que seguir cumpliendo las normas de construcción de mazos de tu investigador. Igualmente es una carta que te permite intercambiar 2 cartas de nivel 0 de tu mazo entre escenarios. Por solamente un punto de experiencia, yo creo que está bastante bien. Te permite, digamos, afinar el mazo para ciertos escenarios y meter cartas que sabes que pueden funcionar bien en ese escenario. Los ejemplos típicos son ropas elegantes en caso de que tengas que negociar. Pues bueno, pues esa carta viene muy bien porque te bajan 2 el coste, la dificultad de las negociaciones.
O por ejemplo, la carta que vimos antes, el Me largo de aquí, en caso de que sepas que tienes que desistir en un cierto punto del escenario, pues puede venir bien meterla con esta carta. Y del mismo modo se pueden hacer ajustes al mazo entre escenarios. Y no olvidéis que no hay nada que os impida comprar 2 copias de esta carta. Las cartas permanentes siguen pudiendo llevarse hasta un máximo de 2 copias, a no ser que se indique lo contrario. Se podrán comprar 2 copias, en cuyo caso podrías ajustar hasta 4 cartas de nivel 0, lo cual sería muy, muy, muy interesante. Para mí es barata para lo que hace, te permite ser muy flexible, afinar el mazo entre escenarios. Sí que lo que hace está bien. Es una carta que es muy, pero que muy jugable en prácticamente cualquier personaje que tenga acceso a Rebelde nivel 1. La opción de ajustar las cartas de nivel 0 del mazo entre escenarios objetivamente es muy, muy sólida. Luego tenemos una versión de nivel 2 de la navaja, carta que ya conocemos de la caja básica. Esta versión primero nos aporta iconos nuevos, tiene un icono de combate y otro de agilidad. Y esta carta, al contrario que la original, sí que nos da un plus de combate al usarla para atacar. Nos da un +2 de combate y mantiene el daño extra en caso de éxito por 2 o más. Puede parecer una mejora muy sutil y muy pequeña este +2 de combate, pero en la práctica esto de aquí convierte una carta que era prácticamente una basura inmunda, la convierte en una carta tremendamente sólida y tremendamente jugable, ya que este +2 de combate nos va a dar muchos números de que este daño extra entre. Por ese motivo, esta versión es un arma muy, muy, muy sólida. Para mí, infinitamente más sólida. Sigue teniendo las ventajas del original, que es el arma rápida, por solamente un recurso y a velocidad de rápido. Puedes jugar un arma que te da un +2 de combate y un daño extra en caso de margen de éxito de 2 o más. Está muy, pero que muy bien. Y os sorprenderá, si aún no la habéis probado, probadla, porque funciona mucho mejor de lo que puede aparentar. Cualquier rebelde que queráis que combata, o personaje con acceso a rebelde que queráis que combata, pues le será muy, muy útil. En particular, hay un personaje que no es rebelde, pero con acceso a rebelde nivel 2, que agradece mucho esta carta, que es Leo Anderson, de la Era Olvidada, puesto que él tiene combate base de 4 y puede llegar a rebelde nivel 2. Así que esta carta la puede jugar y con él es una maravilla, puesto que pegas con 6 de combate de base, lo cual es una bestialidad y te da mucho margen para poder meter ese daño extra. Básicamente es una carta que, si tú puedes asegurar ese margen de éxito, es una de las mejores armas de toda la clase, y te diré que una de las mejores armas de todo el juego, porque es tremendamente eficiente. Solo cuesta un recurso y es rápida, ni siquiera te cuesta acción jugarla. Te la puedes guardar en la mano y usar las manos para otras cosas, las manos del juego quiero decir, los espacios de mano, y el momento en el que te pille un enemigo, pues por un recurso la sueltas, y con eso tienes ahí un arma muy, muy, muy poderosa. Puede pegar muy fuerte, es barata y es rápida. Por ese motivo, esta carta también ha sido incluida en la lista tabú, aunque el ajuste que le han hecho ha sido muy pequeñito, solamente le han aumentado en un punto el coste de experiencia. Estos ajustes del coste hay que aclarar que no cambian el nivel de la carta. Esta carta, aun con el ajuste del tabú, sigue siendo una carta de nivel 2. Por tanto, Leo Anderson, que solo puede llegar a rebelde nivel 2, sigue pudiendo jugarla aún usando la lista tabú, con la salvedad de que le costará 3 puntos de experiencia. Solo cambia el coste de la carta, no el nivel que tiene. Lo he dicho, una carta que fue una de las grandes sorpresas de Dunwich, ¿no? Muy, muy poderosa, sobre todo viendo que la carta original era tan complicada de jugar. Resulta ser muy sorprendente ver cómo la versión de nivel 2 es una de las mejores armas de todo el juego, ¿no? Luego tenemos los dados de la suerte. Apoyo coste 2, nivel 2, iconos de voluntad y de agilidad. Ocupa el espacio accesorio y es excepcional. Recordad que eso quiere decir que hay que pagar el doble de experiencia para poder comprarla. Al ser una carta de nivel 2, pues en la práctica nos costará 2 por 2, 4 puntos de experiencia. Y además, las cartas excepcionales solo pueden llevarse a una copia en el mazo. No puede comprarse una segunda copia. Esta carta nos da una reacción. Después de que reveles una ficha de caos, puedes gastar 2 recursos e ignorar esa ficha de caos. Debes revelar otra para resolverla.
Si esa ficha, la segunda, es el fracaso automático, debes retirar esta carta de la partida. Hay que aclarar que esta carta perfectamente se puede realimentar a sí misma. Por ejemplo, ponte que revelas una ficha que es muy mala. Pues puedes pagar 2 recursos, activar esto para revelar otra ficha más. Que tampoco te gusta, pues puedes pagar otros 2 y revelar otra ficha más. Así hasta que no puedas pagar o hasta que resuelvas una de las fichas, ¿no? O bien hasta que reveles el famoso fracaso automático. También hay que dejar muy claro que la ficha que revelas no se retorna de vuelta a la bolsa. En ningún sitio aquí pone que haya que devolver la ficha que revelas y que, digamos, que cancelas de vuelta a la bolsa. Ponte que, por ejemplo, robas un -5 y lógicamente no lo quieres, ¿no? Pues ponte que pagas 2 recursos y revelas otra al -5, lo dejas aparte, no lo metes de vuelta en la bolsa, simplemente lo pones de lado y revelas otra. Y esto, como digo, se puede realimentar. Siempre que pagues 2 recursos podrás revelar otra. Lo que hace es muy interesante, ya que te permite depender menos del factor suerte. Por lo tanto, de entrada, la carta es interesante. Su problema es el coste. Cuesta 2 recursos siempre que se activa, y 2 recursos son bastantes. Son 2 rondas enteras, son 2 mantenimientos. Así que, digamos que no siempre tendréis garantías de que lo podréis activar. Bueno, una última aclaración es que nada os impide activar, resolver esta capacidad si reveláis una ficha por el motivo que sea fuera de una prueba de habilidad. Hay efectos que os mandan revelar fichas fuera de pruebas de habilidad, en cuyo caso esta carta podría perfectamente resolverse, porque es después de que reveles una ficha, no tiene por qué ser en una prueba de habilidad. La carta, a ver, lo que hace está muy bien, pero te pide un personaje que genere muchos recursos. Te pide un rebelde que tenga cartas y efectos para generar recursos, o gente como Jenny, por ejemplo, que ya de base generen más recursos de lo normal, porque en la práctica resulta muy cara, pero en ciertos contextos pues puede ser un salvavidas, ¿no? Te puede te puede ignorar una ficha que te podía haber destrozado. Así que lo que hace está muy bien, pero como digo, es un poquito caro igualmente para lo que hace. Luego tenemos la versión de nivel 2 de Oportunista, otra carta que ya teníamos en la caja básica. Esa carta de habilidad que nos da un icono comodín que solo puede aportarse a una prueba nuestra y que en caso de un margen de éxito podemos retornarla de vuelta a la mano. Esta versión reduce el margen de 3 a 2. Carta, como dije en su momento, funciona muy bien en el arquetipo rebelde que busca tener margen de éxito en las pruebas, el cual justamente es el arquetipo del mazo de Winifred, la investigadora rebelde de los mazos de inicio. De hecho, Winifred, recordad que tiene en su mazo de inicio, en el preconstruido, tiene la versión de nivel 0 de esta carta, y ya de por sí a ella le funciona muy bien. Esta carta, pues en caso de que Oportunista nivel 0 funcione bien, pues perfectamente puede ser una mejora sólida para el mazo de Winifred o bien para otros investigadores que usen su mismo arquetipo, el arquetipo de tener margen de éxito. Esta carta, a ver, solamente funciona ahí porque no es tan fácil en otros contextos conseguir ese margen de éxito, pero en ese contexto, en mazos de ese estilo, como el de Winifred, es una carta que brilla mucho, que funciona muy, muy, muy bien, puesto que te la puedes rebotar de vuelta a la mano una y otra vez y seguir garantizando ese margen de éxito en las pruebas, ¿no? Luego tenemos licenciado en las calles, apoyo permanente nivel 3 con 2 activaciones libres. Ambas cuestan 2 recursos y nos dan un +3 a una cierta habilidad para una prueba. Puede ser +3 a intelecto o +3 a agilidad. Es una carta que es la hermana de Higher Education y del Ojo del Lince. Es una carta que nos da plus de habilidad pagando una serie de recursos, que al contrario que las cartas de la caja básica, que también eran cartas similares, aquellas de pagar recursos para hacer pluses, las de Dunwich son permanentes, empiezan cada partida en juego y son intocables. Y son cartas tremendamente poderosas. Higher Education era una de las más bestias de todo el juego y esta carta pues como que no se queda muy atrás, ¿no? Porque nos da por 2 recursos un +3 a habilidades que para rebeldes son muy importantes. Intelecto y agilidad para rebeldes son súper, súper importantes. Así que la carta es muy, muy, muy poderosa. Tiene múltiples ventajas. Por ejemplo, por 2 recursos es un +3. Es muy eficiente el plus que nos da. Y por otro lado, al contrario que Higher Education, esta carta no tiene ningún tipo de requisito para poder activar las habilidades.
Higher Education te pedía esas 5 o más cartas en mano. Esta carta no te pide absolutamente nada. Siempre que puedas pagar 2 recursos, podrás hacer un +3 a esas habilidades. Como digo, una combinación muy buena para rebeldes más bien centrados en investigar, eso sí. Igualmente hay que reconocer que es caro, que pide muchos recursos. Pagar 2 recursos es algo que no se puede hacer con facilidad, a no ser que tu mazo esté bien construido y pueda generar muchos recursos. Viene bien que lo combines con cartas como Lobo Solitario, el Hijo de Emergencia, Buena Racha, que te den la gasolina para poder activar estas capacidades. Lo que hace es muy bueno. Por 2 recursos, un +3. Un +3 es un margen bestial que prácticamente te permitirá afrontar cualquier prueba de habilidad, por muy malo que sea tu investigador en ese aspecto, tanto en intelecto, bien en intelecto o bien en agilidad. La carta es muy poderosa y es otra de esas cartas que está en la lista tabú. Exactamente igual que Higher Education, o de modo similar, cuesta el doble de experiencia de lo normal. Si usáis la lista tabú, pues tendréis que pagar 6 de experiencia en vez de 3 para poder jugarla. Pero recordad que nada os obliga a usar la lista tabú, y a la gente que seáis principiantes no os recomiendo que la utilicéis, a no ser que tengáis una colección de cartas muy grande o tengáis ya mucha experiencia en el juego, ¿no? Igualmente es una carta que, sobre todo a la gente principiante, os recomiendo que la compréis por el coste original y veáis las auténticas barbaridades que puede hacer. Yo, por ejemplo, esta carta la jugué en Carcosa con Sefina y, vamos, fue realmente espectacular. La cantidad de beneficio que le saqué fue una auténtica barbaridad. Otra de esas cartas que es una de las más poderosas de todo el juego. Luego tenemos el As en la manga, evento coste 0, nivel 3 excepcional, o sea, cuesta 6 de experiencia en vez de 3 y solo puede llevarse una copia en el mazo. Carta rápida que solo puede jugarse en nuestro turno. Puedes tomar 3 acciones adicionales este turno. La carta no requiere de mucho estudio, no requiere de mucho análisis. Una carta que te está dando 3 acciones de regalo sin pagar acción y sin pagar recursos. Es objetivamente extraordinario y prácticamente no requiere de mucho más análisis. Su única pega es el coste, cuesta 6 de experiencia. Así que no es sencilla de comprar. Por lo general es una carta que generalmente la comprarás hacia la parte intermedia tardía de la campaña. Porque generalmente los primeros puntos de experiencia que generas los quieres invertir en los cimientos del mazo, ¿no? En cartas que sean más sólidas, más básicas y más fundamentales para tu mazo. Luego ya cuando el mazo te funcione bien, pues en la parte intermedia, final de la campaña, pues si ahorras 6 de experiencia, pues esta es una compra que siempre te va a ser útil. Porque prácticamente te multiplica por 2 las acciones de esta ronda. De base tienes ya 3 acciones por ronda, pues con esta carta te da otras 3. Es una auténtica bestialidad, es cara, pero si la consigues comprar lo que hace es una auténtica maravilla. Por ello es otra carta que ha sido incluida en la lista tabú. En este caso no tanto por el nivel de poder en sí de la carta, sino porque había ciertos mazos que conseguían jugarla múltiples veces por ronda. Conseguían clonarla o jugarla desde la pila de descartes, de modo que generases turnos de entre 9 y 12 acciones. Por ese motivo se ha limitado a una jugada por ronda, para que así no se hagan este tipo de combinaciones explosivas. Pero lo dicho, es una carta muy poderosa, cara, eso sí, pero si te la puedes permitir, parte intermedia, final de la campaña, una carta muy poderosa. Luego tenemos el Subfusil Thompson, el Chicago Typewriter, apoyo, coste 5, nivel 4, 2 iconos de combate, arma de fuego a 2 manos, entra con 4 municiones y te deja gastar una acción y una munición para combatir. Puedes gastar cualquier cantidad de acciones adicionales cuando realices este ataque. Ganarás +2 de combate para este ataque por cada acción que has gastado en él, incluida la original. El ataque hará 2 daños extra garantizados. Ahí tienes una herramienta de combate muy sólida para aquellos rebeldes que quieras ya más bien especializar en labores de combate. Arma muy sólida porque puede pegar por 2 daños extra. La pega es que para poder conseguir un buen margen de éxito, ese +2 de combate, debes pagar acciones adicionales. Ya con la que gastas de base ya te da un +2 porque esta cuenta. Y si pagaras acciones extra podrías tener un margen mayor de éxito, pero
Yo creo que hay modos mejores de conseguir ese margen de éxito, en particular si utilizas cartas de habilidad. Mismamente dominar te da mazos de combate sin gastar ningún tipo de acción. La carta es engañosamente poderosa, engañosamente eficiente. Si por ejemplo la comparáis con el arma lanzarrayos, veréis que esta cuesta un recurso menos y un punto de experiencia menos. Y el daño extra que mete es exactamente el mismo, son 2 daños extra asegurados, entrando además con una munición más. La desventaja que tiene es que el arma lanzarrayos te da más 5 de combate asegurado. Esta solamente es un más 2. Pero igualmente los rebeldes creo que no tienen tanta dificultad para conseguir ese margen de éxito. Por tanto, es una carta que es engañosamente poderosa. Los rebeldes combatientes pueden sacar mucho partido de ellas. La pena es que los rebeldes no suelen ser tan especialistas, bueno, no suelen tener un combate base tan alto. Pero bueno, aquellos que tú quieras especializar en combate, pues esta carta les vendrá muy muy bien. Por ejemplo, con Jenny, en una Jenny combatiente es perfectamente jugable, pero tendrás, bueno, con Jenny tiene 3 de base en combate, con solo una acción estarás con 5, y a la mina que le aumentes un poquito el combate, pues podrás pegar con mucha solidez. Es algo cara, sí, pero es más eficiente de lo que puede aparentar. Arma muy muy sólida para rebeldes que quieras especializar en combate. Terminamos pues con el reloj de bolsillo de oro. Carta única, coste 2, nivel 4, iconos de voluntad y comodín. Accesorio excepcional, o sea, cuesta 8 de experiencia en vez de 4. Y es una carta que bueno, tiene una errata aquí. Estos 2 símbolos deberán ser reacciones, no activaciones libres. La primera dice que al inicio de una fase puedes retirar esta carta del juego para saltarte esa fase. Y la segunda es, después de que una fase termine, puedes quitar esta carta del juego para repetir esa fase. Hay que aclarar que en el caso de la primera capacidad, la fase no llegaría siquiera a iniciarse. Por tanto, cualquier efecto que dispare al inicio de esa fase, si se salta, ese efecto no llega a dispararse, ¿no? La carta es muy cara en cuanto a experiencia, pero el efecto que tiene es uno de los más potentes y más espectaculares que podéis encontrar en todo el juego. La capacidad de saltarte una fase o de repetir una fase es realmente espectacular. Y os diría que escala muchísimo con el número de investigadores. Porque, por ejemplo, pensad en cuál es el uso más lógico que le podéis dar a esta carta. Lo más lógico sería usarla para saltarnos la fase de mitos, ya que por un lado no se pone perdición, por otro el plan no puede avanzar de momento, y por otro cada jugador se ahorra una carta de encuentros. Ganamos una fase de investigación de regalo para todos y un mantenimiento de regalo para todos. 3 acciones por cabeza, un robo y un recurso por cabeza también, lo cual es una auténtica bestialidad y escala mucho. Cuantos más investigadores haya, pues más beneficio le sacaremos, ¿no? Una carta realmente espectacular, como digo, generalmente la usarás para saltarte mitos, aunque podrás también darle otros usos un poco más creativos. Por ejemplo, puedes repetir investigación y también estará muy bien. O raramente, en algún caso muy extremo, puedes llegar a usarla para saltarte enemigos. De hecho, esto yo lo hice una vez en un escenario y curiosamente esa jugada me ganó la partida, me ganó el escenario. Pero fue un caso muy concreto. Por lo general, lo más bonito con esta carta es saltarte mitos, ¿no? Es muy cara, eso sí, tienes que ahorrarte 8 de experiencia y por tanto es una carta que generalmente comprarás en la parte intermedia de la campaña o final, ya que, como dije antes, los puntos de experiencia primeros, iniciales de la campaña, los quieres para sentar las bases de tu mazo. Y luego ya, una vez el mazo funciona bien, pues puedes igual ya pensar en ahorrar experiencia para comprarte cartas como esta. Es una auténtica pasada, una de las cartas más bonitas y más espectaculares de todo el juego. Eso sí, debo decir que en la campaña de Dunwich es muy complicada de comprar porque, como digo siempre, Dunwich es una campaña que da muy poquita experiencia, pero en el resto de campañas es perfectamente factible. Yo la compré con Úrsula en La Hora Olvidada e hizo shenanigans realmente espectaculares. Una de las cartas más bonitas y más poderosas de todo el juego. Con esto cerramos ya este vídeo de análisis de la clase rebelde de Dunwich. Como dije al principio,
Hay un montón de cartas, hemos visto un montón de cartas tremendamente poderosas y tremendamente interesantes. Una de las clases más bonitas, te diría que de todo, bueno, al menos dentro de Dunwich me parece la clase más bonita en cuanto a cartas de jugador. Por ahora lo dejamos aquí, como siempre, gracias por estar ahí y nos veremos en el siguiente vídeo de la serie, en el cual, como siempre, pasaremos a hablar de las cartas de clase místico del ciclo de Dunwich. Por ahora lo dejamos aquí, como siempre, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.